Milagro en la celda 7, llamada originalmente como Koutaki Muzice o Miracle in Cell No. 7 en inglés, es una película turca que se estrenó en marzo del 2020 en Netflix. Milagro en la celda 7 trata sobre la historia de hombre con discapacidad mental. Aras Bulutigin, quien interpreta a Memo, es uno de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía. Memo tiene una hija, Ova. Su padre, con una edad mental similar a la de su hija, vive con ella en la casa de la abuela de Memo ya que la madre de la niña habría fallecido al dar a luz. La historia se sitúa en 1983, así que a la niña le encanta a Eddie, y se antoja de una mochila con el personaje que compra Seda, la hija de un militar de alto rango. Memo se encontrará un día con Seda quien, jugando sobre unos acantilados, acaba resbalando, golpeándose fuertemente y falleciendo luego. Memo es obligado a firmar una confesión de culpabilidad y enviado a prisión. La película ha dejado a gran parte de sus espectadores marcados por la conmovedora historia que presenta. La película ha dejado a gran parte de sus espectadores marcados por la conmovedora historia que presenta. Lo interesante de la película es ver cómo es la evolución de Memo dentro de la prisión, cómo se integra con sus compañeros de celda, que al inicio se encargaron de tratar mal a Memo y de hacer de las suyas. Luego de eso y al pasar los días, se logra ver cómo todos y cada uno de ellos son transformados por la bondad de Memo. Los actores, dirigidos por el productor y guionista Mehmet Ağaoğlu, ofrecen una lección de interpretación envuelta en grandes valores, como la solidaridad, la esperanza y la resiliencia. Y, a pesar de lo que pudiera parecer, Milagro en la celda 7 no está basada en una historia real. Mehmet es un padre con discapacidad mental, que es acusado de un crimen que no cometió y es encarcelado, alejándose de su hija que tanto ama. En un comienzo es maltratado por todos sus compañeros de celda, pero luego, al pasar el tiempo, comienzan a comprender quién es realmente y establecen un lazo de amistad al ver la inocencia e ingenuidad que lo rodea. Creo que la película está un poco inflada y aunque fue basada en una versión coreana llamada A Gift from Ron 7 que plantea lo mismo, hay que destacar algunas cosas buenas que posee. Por empezar, el protagonista interpreta muy bien el papel, siendo creíble y con una naturalidad que logra empatía. Las actuaciones secundarias son correctas y acompañan bien haciendo que la trama sea amena. La cultura presente y el contexto están muy bien retratados, con un régimen totalitario donde la milicia es el eje, siendo ella quien decide el destino de los ciudadanos, impartiendo orden según su mirada. También tengo que admitir que es muy conmovedora por momentos, sobre todo en las escenas con la hija, que son tiernas y en aquellas situaciones en las que generan impotencia las injusticias de los tratos hacia él. Sin embargo, creo que es forzada en muchas otras, sintiendo que te quieren hacer lagrimear. Te muestran actos tiernos y nobles con respecto al personaje y de un segundo para el otro, un golpe bajo para intentar conmoverte. El hecho de que lo hagan constantemente, fatiga un poco. Con respecto al nivel técnico no innova en nada. Los planos son básicos con transiciones sencillas y la música es escasa, solo encontramos 2 o 3 temas instrumentales, con un piano, para los momentos tristes y alegres, intentando acompañar el momento lacrimógeno si es que se presenta. Desde el principio la trama es simplista y predecible en su gran mayoría. Sobre el final puedes darte cuenta de lo que va a suceder y anticiparte. No tiene giros inesperados ni tampoco se arriesga a mostrar algo distinto. Si sos amante del drama este film puede gustarte mucho, en caso contrario, si sos difícil de emocionar el resultado puede ser una historia lenta y sin sorpresas. Milagro en la celda 7 trata sobre la historia de hombre con discapacidad mental. Aras Bulutigin, quien interpreta a Memo, es uno de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía. Memo tiene una hija, Ova. Su padre, con una edad mental similar a la de su hija, vive con ella en la casa de la abuela de Memo ya que la madre de la niña habría fallecido al dar a luz. La historia se sitúa en 1983, así que a la niña le encanta a Eddie, y se antoja de una mochila con el personaje que compra Seda, la hija de un militar de alto rango. Memo se encontrará un día con Seda quien, jugando sobre unos acantilados, acaba resbalando, golpeándose fuertemente y falleciendo luego. Memo es obligado a firmar una confesión de culpabilidad y enviado a prisión. Lo interesante de la película es ver cómo es la evolución de Memo dentro de la prisión, cómo se integra con sus compañeros de celda, que al inicio se encargaron de tratar mal a Memo y de hacer de las suyas. Luego de eso y al pasar los días, se logra ver cómo todos y cada uno de ellos son transformados por la bondad de Memo. Los actores, dirigidos por el productor y guionista Mehmet Ağaoğlu, ofrecen una lección de interpretación envuelta en grandes valores,
como la solidaridad, la esperanza y la resiliencia. Y, a pesar de lo que pudiera parecer, Milagro en la celda 7 no está basada en una historia real. Memo es un joven viudo, disminuido psíquico, con la inocencia, el candor y la nobleza de un crío de 5 años, o menos. Vive cuidando un pequeño rebaño de ovejas y repartiendo alegría y cariño a manos llenas. Memo ha vivido siempre con su abuela, que le cuida y le entiende. Memo tiene una hija, Ova, de unos 7 años, inteligente y madura. Nada más comenzar la historia se produce una tragedia. Memo está cerca de una niña cuando ésta sufre un accidente y muere. Rápidamente es acusado de asesinato y el padre de la difunta, oficial del ejército, quiere verlo ahorcado. En la cárcel, sus compañeros de celda lo reciben como a un asesino de niños. Por otra parte, la pequeña Ova busca un testigo ocular que podría salvar la vida de su padre. Una película coreana de Hwang Kyung-lee basada en hechos reales, inspira a Mehmet Ostekin, que ha conseguido con Milagro en la celda 7 un buen remake y una obra original, SIC, a la vez, al adaptarla a su país y época admirablemente. Con ayuda de un inspiradísimo Aras Bulut Linemli, Memo, que compone un retrato maravilloso, y de la pequeña Nisa Sofía Aksongur, Ova, que con sus escasos años cuenta ya con una larga carrera de niña actriz, compone una historia universal sobre el rechazo de aquel que es diferente, sobre el valor de la sinceridad y, muy especialmente, la capacidad de mejorar. Tras su llegada a la celda, y hay momentos duros en esta película, Memo se gana a sus compañeros y también a sus guardianes y al mismo director de la prisión. Todos se dan cuenta de que no es culpable y deciden, en la medida de sus posibilidades, ayudarle. El retrato de los otros convictos, en particular, es interesantísimo, empezando por el pequeño mafioso Askoroslu y terminando por el líder, que arrastra una pena profunda y contribuirá al sorprendente giro final de esta historia. Todos ellos recibirán la benéfica influencia de Memo Yoba. Milagro en la celda 7 nos presenta la conmovedora historia sobre el amor entre un padre con discapacidad intelectual, Mehmet, acusado injustamente de asesinato, y su hija. La vida del protagonista cambia cuando es sentenciado a la pena de muerte por un crimen que no cometió. Jurando inocencia y ya en la cárcel, deberá afrontar la vida en este lugar, conocer gente nueva y sobrellevar el no poder estar al lado de su pequeña. Tráiler oficial de Milagro en la celda 7. Milagro en la celda 7, en Netflix, es protagonizada por Aras Bulut Linemli y Nisa Sofía Aksongur, tiene una duración de 132 minutos y fue dirigida por Mehmet Ostekin. La reacción de los usuarios de Netflix no han dejado de aparecer y más de uno afirma que la película los ha hecho sentir todo tipo de emociones.